Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En esta clase vamos a demostrar la fórmula de la derivada del logaritmo natural o logaritmo en base e. Para ello solo tenemos que tener en cuenta algunas propiedades básicas de los logaritmos. En primer lugar, que a por el logaritmo de b es igual al logaritmo de b elevado a a. En segundo lugar, que el logaritmo de a más el logaritmo de b es lo mismo que el logaritmo de a por b todo junto. En tercer lugar, que el logaritmo de a menos el logaritmo de b es igual, si introducimos este menos en el exponente, a el logaritmo de a más el logaritmo de b elevado a menos 1. Esto es lo mismo que el logaritmo de a más el logaritmo de 1 partido por b, y si aplicamos la regla de arriba, llegamos a que esto es lo mismo que el logaritmo de a partido por b. A mayores también necesitaremos recordar que el número e, si h tendía a 0, cumplía que era igual a 1 más h elevado a 1 partido por h. Es decir, si cogemos esta fórmula de aquí y la evaluamos para valores de h muy pequeños y próximos a 0, el resultado será igual al número e. Esto ya lo vimos con más detalle en la demostración de la derivada de las exponenciales. Y simplemente equipados con esto ya podemos ir allá. Comenzamos como siempre escribiendo la función logaritmo de x y después analizamos qué sucede si en vez de x tenemos x más un cierto valor nuevo delta x. Lo vamos a dejar así. Después calculamos la variación de la función logaritmo de x entre ambos casos escribiendo logaritmo de x más delta x menos logaritmo de x, y aplicando la regla de la resta de logaritmos podemos ver que esto es lo mismo que el logaritmo de x más delta x dividido todo ello entre x. Y si simplificamos los dos miembros del numerador dividiéndolos por x, llegamos a que esto de aquí es el logaritmo de 1 más delta x partido por x. Ahora, si queremos calcular la tasa de variación media, tenemos que dividir cuánto cambia el logaritmo de x entre cuánto ha cambiado x y obtenemos el logaritmo de 1 más delta x partido de x dividido todo ello entre delta x. Y podemos aplicar que esto será lo mismo que 1 partido de delta x por el logaritmo de 1 más delta x partido por x. Y como todo esto está multiplicando delante del logaritmo, lo podemos pasar para un exponente y dejar todo esto como el logaritmo de 1 más delta x partido por x elevado a 1 partido por delta x. Ahora, para derivar, lo que tendremos que hacer será suponer que delta x es prácticamente 0, es decir, que es muy pequeñito y que por tanto toma valores próximos a 0. Y podemos recordar, como decíamos antes, que el número e es igual a 1 más h elevado a 1 entre h si h es prácticamente 0. Entonces, si comparamos esto con lo que tenemos aquí en la expresión anterior, podemos ver que si delta de x es prácticamente 0, esto es muy similar a la definición del número e. Nos faltaría que aquí la x aparece dividiendo a delta x, pero sin embargo aquí no tenemos una x dividiendo a delta x, así que no son exactamente similares. Para que sean exactamente similares necesitaríamos tener una x aquí arriba que estuviese en el lado opuesto a delta x, y entonces como conjunto delta x partido por x sería similar a la h de esta fórmula de aquí arriba. El problema es qué podemos hacer para sacar una x aquí arriba donde no la hay. Entonces el truco es el siguiente: podemos multiplicar y dividir por x toda la expresión de tal forma que lleguemos a esto de aquí, y ahora esta x que hemos puesto aquí delante multiplicando ya la podemos pasar automáticamente para el exponente, de forma que nos va a quedar 1 partido por x del logaritmo en base e, se entiende, de 1 más delta x partido por x elevado a x partido por delta x. Y justo en el límite en el que delta x sea prácticamente 0, esto nos va a dar 1 partido por x por el logaritmo del número e. De tal forma que si estamos trabajando en base e, es decir, logaritmo es lo mismo que logaritmo en base e, se va a cumplir que esta derivada de aquí va a dar en esencia 1 partido por x, ya que el logaritmo del número e en base e va a tener como resultado 1. Y con esto vemos
que la derivada del logaritmo en base e de x es lo mismo que 1 partido por x. Esta derivada tiene algunas características que es importante resaltar, empezando por la siguiente. Estamos diciendo que si tenemos el logaritmo en base e o logaritmo neperiano de x, su derivada automáticamente va a ser 1 partido por x. ¿Qué sucede si lo que tenemos es el logaritmo neperiano de una constante a por x? Pues nos va a tener que dar 1 partido por a por x, ya que es 1 partido entre lo que hubiese dentro del logaritmo, pero por la regla de la cadena tenemos que multiplicar por la derivada de a por x, y la derivada de a por x aplicando la regla de la potencia es a. Así que las a se cancelan y tenemos que la derivada del logaritmo de x era 1 partido por x, pero la derivada del logaritmo de cualquier número por x también es 1 partido por x. ¿Cómo es esto posible? Pues se puede ver fácilmente si tenemos en cuenta que el logaritmo neperiano de a por x es lo mismo que el logaritmo neperiano de a más el logaritmo neperiano de x. Aquí se ve claramente que lo que tenemos es la función logaritmo de x más otra cosa que es constante, y como cuando derivamos las constantes se cancelan, este logaritmo neperiano de a no aporta absolutamente nada a la derivada. Por eso al derivar se cancela y vuelve a dar 1 partido por x. También es importante ver qué sucede si el logaritmo con el que estamos trabajando no está en base x. Por ejemplo, si tenemos la función logaritmo de x en base a. Aquí podemos aplicar la regla del cambio de base para logaritmos y decir que el logaritmo de x en base a es lo mismo que el logaritmo de x en una base que elegimos nosotros, que va a ser la neperiana, de tal forma que podremos igualarlo al logaritmo neperiano de x entre el logaritmo neperiano de a. Y si después queremos derivar esto, como el logaritmo neperiano de a es una constante, nos va a quedar 1 partido del logaritmo neperiano de a donde estaba por la derivada del logaritmo neperiano de x, así que nos va a dar como resultado esto de aquí. La cosa se complica un poco más si lo que tenemos es, por ejemplo, el logaritmo de a en una base x, porque ahora la incógnita pasa a estar en la base del logaritmo en vez de ser el numerito que está dentro del logaritmo. Y esto nos lleva a tener que razonar como arriba, vamos a tener el logaritmo neperiano de a entre el logaritmo neperiano de x, pero aquí como el logaritmo neperiano de x se está dividiendo, ya nos vemos en la obligación de aplicar la regla del cociente. La regla del cociente era derivada del de arriba, que como es un número es 0, por el de abajo sin derivar, esto de aquí se cancela, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que va a ser 1 partido por x, entre el de abajo al cuadrado. Entonces vemos que esta expresión queda bastante más fea y sería menos logaritmo neperiano de a entre logaritmo neperiano cuadrado de x por 1 partido por x. Y también me parece conveniente aclarar que se puede obtener la derivada del logaritmo neperiano si uno conoce la derivada de la función e elevado a x. Como vimos en el vídeo de las derivadas de exponenciales, si tenemos la función e elevado a x, automáticamente su derivada sabemos que es e elevado a x. Entonces ahora podemos plantear lo siguiente. Vamos a coger la función h, que dependa de x, y hacer que sea igual al logaritmo neperiano de x. Como no sabemos la derivada del logaritmo neperiano, es lo que buscamos demostrar, lo que podemos hacer es poner en ambos lados de la ecuación e elevado a lo que había, de tal forma que obtenemos e elevado a h por un lado y e elevado al logaritmo neperiano de x por el otro. Pero e elevado al logaritmo neperiano de x, por la definición de logaritmo neperiano, es lo mismo que x, ya que estaríamos elevando e al número que hay que elevar e para que dé x. Entonces esto nos deja con que e elevado a h es igual a x. Y ahora podemos derivar en ambos sitios con x, de tal forma que podríamos decir que la derivada de e elevado a h con x es igual a 1, ya que la derivada de x con x es 1. Ahora, como la función que tenemos aquí es e elevado a h y depende de h en vez de x, tenemos que aplicar la regla de la cadena y decir que la derivada de e elevado a h con h por la derivada de h con x es igual a 1. ¿Cuál es la derivada de elevado a h con h? Pues como hemos visto, para todas las exponenciales, su derivada para todas las funciones del tipo e elevado a algo, su derivada con ese algo es la misma, entonces aquí vamos a tener que e elevado a h por la derivada de h con x es igual a 1, y despejando, o más bien pasando e elevado a h dividiendo, podemos decir que la derivada de h con x es lo mismo que 1 partido por e elevado a h, y e elevado a h tenemos arriba que es exactamente x. Así que haciendo esto obtenemos también que la derivada de la función logaritmo neperiano de x con x tiene que ser 1 partido por x sin utilizar directamente la definición del número e y hacer todas las consideraciones que hicimos antes.
Y por último, creo que también es importante comentar que la derivada del logaritmo nos permite conocer, además de regalo, la derivada de las funciones del tipo x elevado a n para cualquier tipo de valor que tenga n, no solo números enteros como habíamos visto hasta ahora. La idea vuelve a ser la misma. Si tenemos una función h que es x elevado a n, ahora en vez de exponenciarlo, lo que hacemos es el logaritmo neperiano de ambos lados. Entonces vamos a tener por un lado el logaritmo neperiano de h y por el otro vamos a tener el logaritmo neperiano de x elevado a n. Y por las propiedades del logaritmo, esta n la podemos pasar para adelante multiplicando, de forma que nos quedará n por el logaritmo neperiano de x. Ahora derivamos con x y nos va a quedar por aquí la derivada del logaritmo neperiano de h con x, que tiene que ser igual a n por 1 dividido entre x, o lo que es lo mismo a n partido por x. Y aquí seguimos haciendo la idea de antes. Como tenemos una función que depende de h y la estamos derivando con x, tenemos que hacer la regla de la cadena. Entonces esto tenemos que intercambiarlo por la derivada del logaritmo neperiano de h con h por la derivada de h con x. La derivada del logaritmo neperiano de h con h ya hemos visto que es 1 partido por h, ya que es un logaritmo, y juntando todo lo que tenemos es que 1 partido por h por la derivada de h con x es igual a n partido por x, de modo que la derivada de h con x es igual a n por h dividido todo ello entre x. Ahora ya podemos cambiar h por x elevado a n dividido entre x, y si a x elevado a n le dividimos entre x, lo que nos queda es x elevado a n menos 1. Así que el resultado es n por x elevado a n menos 1, y hemos confirmado ya para cualquier tipo de exponente, sea real o sea racional, que la derivada de una función tipo x elevado a n es n por x elevado a n menos 1. Espero que haya sido de utilidad y dentro de 2 semanas explicaremos cómo se calcula la recta tangente a una función en un punto.